¿Qué dice banda? Espero que estén excelente. Les saluda su amigo Curly Barber Shop y tenemos el unboxing y primeras impresiones del V270 por parte de la marca VGR. Prácticamente la actualización del V003. Ustedes ya saben, uno de los equipos más vendidos en AliExpress por su precio, rendimiento y características. Así que aquí tenemos la actualización y vamos a ver si vale o no vale la pena, si corrige algunas cositas que nosotros pedíamos por parte de la V003 o si es sencillamente más de lo mismo. Yo le voy a estar dejando el link de compra en la descripción, en el primer comentario fijado, así que si quieren ver este video quédense conmigo y vamos allá. Bien, mi gente, vamos a empezar este unboxing primero analizando lo que es la presentación de este equipo, porque tenemos una actualización no solamente en el equipo, sino también en su presentación. Tenemos de igual manera una caja de cartón, pero como pueden ver aquí, la presentación sí es algo distinta, es más bonita, está mejor trabajada. Tenemos una cubierta, porque dentro tenemos otra caja. Y en esta cubierta es donde tenemos más que todo las especificaciones de este equipo. Tenemos de que este equipo V270 tiene un cuerpo completamente en metal. Ahora lo vamos a estar comparando con la V003. Tenemos una batería de 2500 mAh, se carga a través de USB. Tenemos un motor de 9000 revoluciones por minuto. La V003 tenía dos velocidades. Vamos a ver si esta también tiene las dos o solamente una. Tenemos que su tiempo de carga es de 3 horas. En 3 horas se estaría cargando la batería. Y su tiempo de uso continuo son 250 minutos. Por aquí tenemos que tenemos 6 juegos de peine, un combo de 6 juegos de peines o guías. Tenemos la base de carga, eso es lo que estábamos pidiendo en la V003. Aquí lo tenemos. Supuestamente tenemos el aceite lubricante, un cepillito fake y nos trae su cable de carga USB. Por aquí vemos la presentación. La caja acá adentro pues sí es completamente negra. Tenemos aquí un logotipo, pequeño logotipo, y tenemos en la parte superior VGR. Sencillamente sería eso y se abriría de esta manera. Miren esta belleza, miren esta presentación, banda. Esta tapa está imantada y se abre de esta forma. Automáticamente tenemos acceso a este pequeño cartón que nos dice VGR y aquí nos está diciendo cómo gracias por la compra de este producto. Tenemos esta cubierta en cartón y automáticamente tenemos acceso al equipo. Vamos a colocarlo de esta forma. Primero vamos a ver qué tenemos dentro de la caja. Aquí están los juegos de peine. Prácticamente tenemos las mismas guías que teníamos en el modelo anterior de la V003. Tenemos desde la media hasta la número 4. Desde la media hasta la número 4, esas serían las guías. Voy a estar colocando aquí adentro. Tenemos cable USB, cable bastante de buena calidad. Es prácticamente el mismo cable que nos trae la V015 de la misma marca. Un cable de buena calidad porque es un cable trenzado, no es un cable completamente plástico. Cable USB-C, excelente eso por parte de la marca. Tenemos aquí el cepillito Fade. Eso nos ayuda a realizar nuestros desvanecidos. Me gusta que siempre traigan este tipo de accesorios. Y tenemos aquí lo que estábamos esperando, mi gente. Tenemos la base de carga. En la parte trasera tenemos el conector USB-C. Se carga a través de pines. Eso me gusta, que no se carga a través de USB-C porque cuando lo conectamos como que se queda atascado. Bueno, a través de pines no. Me gusta los materiales de construcción. Se siente bastante pesadito, no es liviano. Buenos materiales de construcción por parte de esta base de carga. Aquí tenemos el logotipo en color. El color normalmente de la marca, que es como un tono turquesa. Vamos a colocar. No nos trajo el aceite, como decía la caja. Bien, mi gente, ahora vamos a ir con el clipper. Voy a estar aquí desprendiéndolo de su empaquetado. Él tiene un protector en color blanco, un plástico. Lo colocamos a un costado. Tenemos protector en la cuchilla. Eso es excelente. Y aquí tenemos el clipper V270. Como pueden ver aquí, prácticamente la forma es la misma del V003.
Bien, mis primeras impresiones es lo siguiente. El equipo es completamente metálico. El housing es metálico, todo el cuerpo es metálico. Me gusta bastante cómo se siente en la mano porque es un equipo muy compacto, bastante premium, banda. Esto está costando el adelanto desde 45 a 50, 60 dólares más o menos. Y la verdad, por los materiales de construcción que tenemos aquí, prácticamente esto pudiera ser un equipo de los más top del mercado. Hablando de lo que es materiales de construcción, me gusta bastante. Eso sí, pesa bastante. Yo tengo aquí el 003 y no, el 003 es más liviano. Para los que saben, los que lo han tenido, el V003 es un poco pesado. Bueno, este es más pesado que el V003, así que ya se pueden imaginar. Prácticamente en el sistema de palanca tenemos el mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4 clips, 5 posiciones. Lo tenemos a un costado, tenemos el switch encendido, tenemos un solo switch. Eso nos hace entender que tenemos aquí una sola velocidad. Acá teníamos dos. Así que aquí solamente tenemos las 9000 revoluciones por minuto. Tenemos una cuchilla Vapor, prácticamente la misma que teníamos en el V003. En la parte inferior tenemos un conector USB-C y también tenemos unos pines de carga. Me gusta que en su estación de carga cargue a través de pines y no del puerto USB-C. Eso es positivo. La ergonomía lo siento bastante cómodo porque prácticamente tenemos aquí la misma forma del modelo anterior. Pero me da la impresión de que como es más pesado, no sé, en mi caso, y eso que yo no utilizo mucho los equipos livianos, no me gustan tanto, pero aquí tenemos un equipo que pesa bastante. Para desvanecer, a mí no me gustaría tanto para desvanecer porque la verdad sí se siente el peso bastante. Ahora le vamos a estar haciendo la prueba de peso. Los que han tenido esto ya saben que es un poco pesada, por aquí se pasaron en el peso. Ahora, si ustedes son barberos que tienen bastante fuerza y les gustan los equipos pesados, compactos, por ejemplo, los que utilizaban antes la Wall Senior de cable, más o menos tenemos un peso bastante similar, así que usted se va a familiarizar bastante con este peso. A mí no, el movimiento de cuchareo sí es un poco más, tengo que hacer un poco más de fuerza y eso prácticamente al tiempo me va a terminar desgastando un poco la muñeca y me va a causar un poco de fatiga en la muñeca. Me gusta bastante el diseño, mi gente. Mis primeras impresiones es que el diseño es bastante bonito, la combinación de color. Este equipo también viene en un color amarillo, lo voy a estar dejando por aquí. Mis primeras impresiones es que el equipo es muy bonito y para su precio me parece que los materiales de construcción están por encima. Prácticamente un equipo calidad-precio. Si esto ya era calidad-precio, aquí tenemos más calidad por lo que ofrecemos. Lo único negativo que yo diría de este equipo, solo una velocidad. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí yo tenía dos velocidades, 7500 y 9000. Pero yo solamente utilizaba la 7500 porque para mí me parecía una velocidad ya suficiente. Yo la 9000 la utilizaba si encontraba un cliente con mucho cabello. ¿Por qué? Porque a mí me parecían las 9000 demasiado para desvanecer. Y aquí tenemos 9000 ya por default. Y prácticamente no tenemos otra opción. El sonido, prácticamente el mismo sonido del modelo anterior. Se escucha un poco más silencioso. No sé si es porque es nuevo o por el tipo de cuerpo, porque como es metálico puede reducir un poco más el ruido. Pero sí se escucha más silencioso que el V003 al momento de tener las 9000 revoluciones por minuto. También al momento de encenderlo tenemos una pantalla indicadora de porcentaje y también nos dice que estamos en las 9000 revoluciones por minuto. No me gusta tanto el círculo que aparece ahí moviéndose. Eso sí me parece innecesario. Lo único que yo viera necesario aquí en esta pantalla es que nos muestre el porcentaje de batería, pero las 9000 revoluciones y la ruedita esa que aparece ahí, yo lo veo innecesario y meramente decorativo. Bien, banda, para esta prueba de peso yo lo voy a estar comparando con la V003. Aquí tenemos creo que 315 gramos aproximadamente. Efectivamente, 315 gramos, todavía me acuerdo. Y acá tenemos
377 gramos, prácticamente 60 gramos más aquí que aquí. Yo creo que es el equipo más pesado que yo he tenido hasta el día de hoy. Por aquí tenemos el motor magnético, que es un poco también pesado, 332 gramos. Banda, 377 gramos. Esto es bastante pesado, 376, 77 gramos. Wow. Para mí es pesado. Para otros barberos de repente sea ideal. Para los que les gusta una máquina que se sienta el peso, se sienta la potencia, le va a gustar bastante este equipo. A mí no tanto, pero de repente a otros sí, banda. Wow, pesa bastante. Vamos a ir con las conclusiones de este V270. Bien, mi gente, yo no quiero agregar mucho en este video, porque en realidad es un unboxing y primeras impresiones, y ni siquiera necesito hacer un revisado de este equipo. ¿Y por qué lo digo? Prácticamente aquí tenemos a nivel de rendimiento lo mismo que el V003. El V003, no tengo que hablar mucho de este clipper, es un clipper de los más vendidos en la tienda de AliExpress. Yo todavía lo tengo, es de mis equipos favoritos que yo he comprado en AliExpress por su rendimiento, por su ergonomía, por su potencia. Un equipo bastante versátil. Lo único negativo que teníamos aquí de repente era que la apertura de la palanca no era mucha. Aquí tenemos prácticamente la misma apertura, eso no ha cambiado. Pero, por ejemplo, aquí este equipo me vino con la cuchilla cóncava. Después la actualizaron a la cuchilla Faber, como viene esta. Es una cuchilla que calienta un poco, se entiende por la velocidad. Aquí tenemos un motor rotativo de alto torque que va hasta las 9000 revoluciones por minuto. Así que a nivel de rendimiento, aquí tenemos un equipo muy, pero muy potente. ¿Nos va a servir para desvanecer? Sí. Ahora, yo opino que las 9000 revoluciones son mucho. Hubiese querido que mantuviese las dos velocidades, 7500 y 9000 revoluciones por minuto. Aquí perdimos esa opción de las dos velocidades. Lo hubieran dejado. Porque en mi caso, yo trabajo mejor con las 7500 revoluciones por minuto. Ahora, un equipo para devastar, uno de los mejores que yo he probado. Tiene una potencia increíble este clipper, igual que el V003. 9000 revoluciones, un motor de alto torque rotativo. A este equipo no se le va a quedar ningún tipo de cabello. Siempre corta como mantequilla. Cabello afro, cabello delgado, cabello grueso, lo que sea, sin ningún tipo de problema. Me gusta bastante la ergonomía, los materiales de construcción de este equipo. Para su precio es excelente la presentación. Tenemos la base de carga, tenemos los peines, tenemos el USB. Me gusta el sistema de clips, me parece funcional. No es un sistema de clips que no es útil o funciona de una manera incorrecta. Aquí funciona de una buena manera. El switch de encendido funciona bien, pero me hacen falta las dos velocidades aquí. Tenemos buena autonomía, 250 minutos, creo que es más que suficiente, prácticamente las 5 horas de autonomía. Así que yo recomiendo este equipo. Si usted de repente quiere un equipo con un mejor diseño, ya tenemos su base de carga. Déjenme buscarla, que la dejé por aquí. Vamos a estar buscándola. Aquí tenemos la base de carga, mi gente, y queda de esta manera, miren, muy, pero muy bonita. Ya la tenemos aquí. No nos va a funcionar porque acá esto solamente es USB-C y acá sí tenemos los pines. Miren cómo queda. Muy, pero muy bonita esta V270. Si la recomiendo si ustedes están buscando un equipo bastante potente, con un buen diseño, un equipo duradero por sus materiales de construcción. Ya saben, 45, 60, 65 dólares. Recomendable completamente este 270. Si de repente quieren ya un equipo que pueda reposar en su estación, porque esta no tenía estación de carga, ya acá la tenemos. Así que ya saben, banda, espero que este video sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y usted de repente si está pensando adquirirlo, pues ya saben, pesa un poquito, es como un ladrillo, pero un diseño bastante bonito. Así que este fue el video de unboxing y primeras impresiones del V270.